Hola, buenos días. Mi nombre es Maite Guadalupe Rizón Arechiga, pues como ustedes me conocen, y el día de hoy les vengo a presentar la síntesis de investigaciones filosóficas. Pues a estas alturas me imagino que ustedes ya han de haber hecho su síntesis y han de saber de qué trata un poco este tema, por lo que se los daré a conocer por medio de aquí, ya que ustedes sabrán que lastimamente nos encontramos en una situación del coronavirus y pues sí es muy malo para nosotros. Bueno, pues para dar a conocer mi presentación, iniciaré con la biografía de Ludwig Wittgenstein, por lo que Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 en una casa-palacio de Viena, la capital política y cultural de la monarquía dual austrohúngara. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 dio el traste definitivamente con el imperio de los Habsburgo, pero las dos últimas décadas mostraron una Viena creativa y pionera en arte, arquitectura, música, literatura, psicología y filosofía. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, es considerado en la actualidad como uno de los filosóficos más originales e influyentes del siglo XX. Sin embargo, a pesar de que dos escuelas filosóficas bien conocidas creyeron encontrar en sus métodos y pensamientos no pocos motivos de inspiración y confirmación, el neopositivismo del Círculo de Viena y la filosofía del lenguaje ordinario de Oxford o filosofía analítica, él mismo rechazó ser identificado con ninguna de ellas. Bueno, pues como ustedes sabrán sobre esta síntesis de Ludwig Wittgenstein, que es uno de los filosóficos más importantes, ya que gracias a él hemos conocido todo lo del lenguaje humano, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, el lenguaje humano es solo esa palabra, o sea, un lenguaje y ya, pero no, porque dentro del lenguaje humano se derivan distintas formas, distintas enseñanzas, distintas ramas, vaya, por lo que nosotros no sabíamos, pero al leer esta síntesis me di cuenta que no solamente es el lenguaje humano y ya, no, o sea, hay distintas formas de que por qué existen las comas, los signos, etcétera. Bueno, mis preguntas de reflexión serán ¿por qué existe la comunicación? ¿Y qué pasaría si no existiera la comunicación? Para ayudar un poco en esto, pues la comunicación nosotros sabemos que es una parte muy importante, demasiado importante, ya que toda la sociedad, todos, incluyendo animales, absolutamente todos, pues necesitamos de ella. Porque si no fuera así, pues, ¿cómo nos comunicaríamos? No, no habría manera de cómo hacer cosas, cómo ayudar. Y pues gracias a esta, pues sí, podemos pedir por medio de ella que ayuda, ofrecer nuestra ayuda, aprender, etcétera. El primer tema que aparecía dentro de esta síntesis era el lenguaje humano, que es, en esta figura del lenguaje encontramos las raíces de la idea. Cada palabra tiene un significado. Este significado está coordinado con la palabra, que es el objeto por el cual está la palabra. Muy bien, entonces el lenguaje humano es una de las cosas más sencillas y fáciles que podemos encontrar dentro de aquí. Por ejemplo, gracias al... ¿Cómo me explico? El lenguaje humano es como... ¿Cómo nos podemos comunicar por medio de señas? Ya sea por los ojos, por las manos, por la forma de hablar, como ahorita lo estoy haciendo con ustedes. O sea, por ejemplo, piensa en esto. Le dan a un niño, como venía ahí el ejemplo de la síntesis, que una hoja donde diga que le traigan 5 manzanas rojas de la tienda, ¿verdad? Y esto sí se me hizo muy interesante porque ¿cómo es que va el niño a la tienda y ve manzanas verdes y rojas? ¿Y cómo sabe que 5 es la cantidad 5? O sea, ¿quién inventó la palabra 5 para la cantidad 5? ¿Por qué no la cantidad 5 puede ser llamada 3? Entonces, bien, va el niño y en vez de agarrar verdes, agarra rojas y agarra 5 y se las lleva. Y, o sea, y eso te queda como pensando, como diciendo, ¿por qué no agarró 3 verdes? O sea, como diciendo, se llamarían 5 rojas, pues 3 verdes, ¿verdad? Pues no, o sea, si se ponen a pensar es como de, ¿cómo es que se inventó ese tipo de cantidad, esos colores? ¿Quién le dio ese nombre?
Pero vaya, o sea, es una forma de comunicación que ya lo traemos desde que aprendemos, desde niños, vaya. Pero más bien esto sí, del lenguaje humano trata de ver mucho con eso del juego de jugar con los ojos, con los movimientos, como la mímica que muchos de nosotros lo hemos conocido. Todo ese tipo de cosas tiene que ver. Claro, también hay muchas afectaciones en esto, que tiene como el rechazar o que evitas cosas y pues a veces sí duelen. Pero pues es parte del lenguaje humano. El segundo tema son las formas primitivas del lenguaje. Ese concepto filosófico del significado reside en una imagen primitiva del modo y manera en que funciona el lenguaje, pero también puede decirse que es la imagen de un lenguaje más primitivo que el nuestro. Es como cuando compran un juego de mesa, ya sea un Jenga, una lotería, un turista, etcétera, y les explican todas las reglas. Y ustedes pues obviamente siguen todas las reglas exactamente, las siguen igualitas. Pero ¿por qué las seguimos? O sea, exactamente. Y ahora imagínense que van a un trabajo, a la escuela, simple hecho, y nos dan reglas y nos dicen de seguirlas. ¿Y por qué nosotros no pensamos y les decimos? Parecen un juego de tablero o un tablero de juegos. O sea, no, es como nuestro propio instinto lo que nos da a seguir las reglas para poder hacer las cosas muy bien. O sea, es parte de las formas primitivas del lenguaje. No sé si me explico. Es como también lo de las palabras, que cada palabra hace diferente la acentuación. Por ejemplo, ¿cómo es la palabra ahí y ay? ¿Ven cómo suena? Y se escriben diferentes, pero muchos de nosotros lo confundimos. Muy bien. La tercera es la enseñanza ostensiva de palabras. Puede decirse que esta enseñanza ostensiva de palabras establece una conexión asociativa entre la palabra y la cosa. Pues esto tiene más bien que ver cómo desde niños vamos aprendiendo el tipo de palabras. Pero pues no sé si ustedes han visto como a niños que los ponen y en el kinder, por ejemplo, les dan como una hoja de dibujos con nombres y, por ejemplo, dicen serpiente y está el dibujo de la serpiente. Ese es el tipo de enseñanza ostensiva de palabras. Es como desde niños nos van adiestrando con esas palabras y nos muestran los dibujos o que nos ponen el número 1 y abajo la palabra 1 y nos ponen a escribirlo y pues ya a dibujar todo ese tipo de cosas. El otro tema es la enseñanza ostensiva de los numerales. Dice que sirve no para contar, sino para designar grupos de cosas tales con la vista, Así aprenden de hecho los niños el uso de los primeros 5 o 6 numerales. Bueno, esto también tiene que ver con enseñar a los niños desde pequeños, así como lo habíamos dicho anteriormente, con dibujos, palabras o muestras así en el pizarrón, etcétera. Pero también esta enseñanza tiene que ver con cómo juntamos grupos y los numeramos. Por ejemplo, que en un examen, que la pregunta A, la B, la C, etcétera, o que ya vienen 1, 2, 3, 4, 5. Es como el orden de los números, de los incisos, todo ese tipo de cosas. El siguiente son suburbios de nuestro lenguaje. Pueden imaginarse fácilmente un lenguaje que conste solo de órdenes y partes de batalla, o un lenguaje que conste solo de preguntas y de expresiones de afirmación y negación, e innumerables otros, e imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Muy bien, esto es como un claro ejemplo, es como las piezas de un ajedrez que están en blanco y en negro. Y esas son órdenes, porque es como pones el tablero y exactamente las piezas blancas pues tienen que ir en un cierto orden y las otras piezas pues tienen que ir en otro cierto orden. También tiene que ver como de los números que siguen un orden, que es del 1, 2, 3, 4, etcétera.
O el abecedario, también ese es otro orden, que es A, B, C, D. Es tan interesante todo este tipo de cosas porque si se fijan desde un principio, el lenguaje humano no se deriva de diferentes cosas, como lo había mencionado al inicio de esta presentación. Y tiene que ver hasta el orden, la acentuación, la puntuación, hasta los signos de interrogación, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, hacen que cada palabra cambie y cada palabra o cada cambio se llame de diferente manera. Errónea concepción. Usamos la orden en contraposición a otras oraciones, porque nuestro lenguaje contiene la posibilidad de estas otras oraciones. Bien, en este tema es como les decía, cómo es que una palabra cambie al ponerle un signo de interrogación. Como por ejemplo, un ejemplo que ahí decía dentro de la síntesis, era cuando decía uno, tráeme una loza. O sea, así con signos de admiración. Pero ¿por qué no la hace? Tráeme una loza, con signos de interrogación. ¿Ven cómo cambia? Esto también se viene llamando como el orden de la práctica del lenguaje. Y también dentro de la errónea concepción podemos obtener como una palabra, una oración, simplificarla en una palabra. Como ese mismo ejemplo de tráeme una loza. Y no sé si se han fijado como muchos de los albañiles o eso que se pone uno arriba y otro abajo y le grita ladrillo y se lo avientan. Entonces, ¿cómo es que al decir ladrillo, la otra persona sabe que tiene que pasarle un ladrillo? ¿Y por qué no dice, pásame ladrillo? O sea, es como que tratan de resumir toda la oración en una sola palabra, pero bien que se comunican de ladrillo y ya saben que se lo tiene que aventar. Es como... Está medio raro este tema, pero también está bastante interesante en el hecho de cómo podemos simplificar las palabras. Porque no sé, bueno, en mi caso a mí me ha pasado que le grito a mi hermana o a mis papás alguna palabra o como agua o salsa, digamos, ¿verdad? Y me la pasan. Y no, nosotros no pensamos en ese momento como de ¿por qué entendió que me la tiene que pasar? Sino que en vez de eso decimos, gracias. Como que es conexión, pero sí está como que bastante interesante. Ahora cada vez que vaya a decir algo y me lo pase me va a quedar como de, la errónea concepción. Y no sé, está bastante interesante porque nunca lo había pensado de esa manera. Y sí, o sea, con solo una palabra te lo traen. O sí, o tan solo que hagas la seña con la mano de 20. Ya ven, muchos de ustedes lo han hecho. Y viene la persona hacia ti. ¿Y por qué no tienes que gritarle, vente para acá? No, o sea, nomás con la seña de las manos. O igual como en el lenguaje humano del principio, no sé si... Bueno, me imagino que muchos de ustedes sí lo han experimentado, que están diciendo una broma y con los ojos le dicen a otra persona con que es una broma, es una broma. Y la otra persona entiende. Y entonces esa persona se queda como de, sí, es una broma. Entonces le siguen al cuento para hacer esa broma. Pero, ¿cómo es que con tan solo los ojos podemos saber que esa palabra o eso que está haciendo es una broma y se comunican para hacer la broma al otro chico sin necesidad de hablar y cacharse? O sea, ¿ve quién tan interesante está este tema? Y si lo vemos bien a fondo, sí está bastante interesante. Bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema es la elíptica. Dice, la oración es elíptica no porque omita algo que nosotros significamos cuando la pronunciamos, sino porque es abreviada en comparación con un determinado modelo de nuestra gramática. Podría ciertamente hacerse aquí la objeción, concedes que la oración abreviada y la no abreviada tienen el mismo sentido. Esta de la elíptica es también algo similar a la pasada, que lo que le había dicho, del albañil arriba y otra persona abajo, en el cual dicen, tráigame una losa o aviéntame un ladrillo, pero no es necesario que diga toda la palabra,
sino con simplemente la palabra ladrillo se lo avienta y ya. O bueno, en mi caso también es como que ha ido mi hermano a la tienda y nomás le he dicho jugo y me trae el jugo, y no es necesario que le diga, hey hermano, tráeme un jugo por favor. O sea, no, es como bien interesante. Bueno, el otro tema es el orden en la práctica del lenguaje. El tono es el mismo, pues una orden y un parte pueden pronunciarse en varios tonos y con varios semblantes, y que la diferencia reside solo en el empleo, perdón. Pues esto era como que les había dicho de cómo es que los signos de interrogación y admiración pueden cambiar toda una palabra. Porque si dicen así como simple, por ejemplo, usemos la palabra cállate, decimos cállate, pues no suena muy fuerte, pues si dices cállate, pues ya es como que suena más fuerte, y como que la otra persona dice, no, pues esta persona está hablando en serio, pues mejor me callo, ¿verdad? Pero porque si usamos el signo de interrogación sería cállate, y sería como que muy, me estás preguntando que me calle, pues no me quiero callar, ¿verdad? Y pues obviamente no va a seguir el orden. Y, o sea, esto es como que vienen en cuentos, leyendas, exámenes, en toda nuestra vida ha aparecido estos signos y este cambio que hacen las palabras. Y nunca nosotros nos habíamos puesto a ver a fondo de cómo es que, bueno, sí hemos así como sabido de por qué un signo de admiración y un signo de interrogación se cambian, ¿verdad? Pero apuesto a que nunca íbamos a saber por qué se llaman así, o cómo es que se llamaban, o cómo es que cambian una palabra. Nunca lo habíamos visto a fondo, ni dicho a fondo, ni la diferencia entre que existe entre la parte o la exerción. Y pues sí es como que un gran cambio. Muy bien, la siguiente es lo de la opinión de Frege. Esto sí es muy importante. Dice la opinión de Frege de que una aserción encierra una suposición, que es lo que asevera, se basa realmente en la posibilidad que hay en nuestro lenguaje de escribir toda la oración asertiva en la forma. Se asevera que tal y cual es el caso, pero que tal y cual es el caso no es siquiera una oración, es nuestro lenguaje, no es aún una jugada en el juego del lenguaje. Muy bien, esto es como, por ejemplo, a un signo de interrogación, o se quiere distinguir una aserción de una afición o de una suposición, solo es erróneo, cuando se da a entender que la aserción consta entonces de dos actos, el considerar y el aservar. Esto es como, también tiene que ver mucho con los signos, como al seguir notas en una lectura, que tienes que subir la voz, la tienes que bajar, y esto te hace así como pensar el cómo es posible que al subir la voz la palabra cambie, y al bajar la voz cómo es que la palabra también cambia. Y es tan interesante así como que te quedas de, si voy a leer una oración, la voy a leer en voz fuerte para que suene más interesante, y la voy a leer en voz baja para que suene como menos interesante, como una palabra cualquiera. O también como dentro de las lecturas, no sé si han visto que hay como palabras, frases rayadas, o igual forma con signos de admiración, con comillas, que eso hace que la palabra sea como que más interesante. Y es algo así que trata de dar la opinión Frege, que hay palabras que deben de considerarse para juntar el valor de la verdad o algo similar, y esto se tiene porque ejecutamos estos actos siguiendo el signo de la oración. También como cuando cantamos, muchos de nosotros que cantamos, que hay partes en las que subes la voz y hay partes en las que bajas la voz, es como eco, no sé, algo así tipo. Y de ahí mismo hay innumerables géneros, dice, innumerables géneros diferentes de empleo
que todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones y esta multiplicidad no es algo fijo, dado que una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. Pues muchos de nosotros hemos sacado como palabras nuevas en el lenguaje, pues ya han visto como que, digamos, como el tipo de qué vergüenza, qué oso, que muchos lo usan. Es como que nacen, como ahí dice, y muchos envejecen, pues sí, muchas palabras a veces son ocupadas por otras palabras y pues ya casi la gente no toma en cuenta esas palabras por los que se olvidan. Pero si se fijan, es la sociedad es como que va creando o modernizando, vaya, poco a poco cada palabra en un signo más importante o más corto, como lo había mencionado del de tráeme la loza o tráeme ladrillo y solamente dice ladrillo y lo pasan. Y como eso de qué vergüenza, qué oso, o sea, qué tiene que ver el oso con la vergüenza? Si se ponen a pensar cómo es que inventaron esa palabra de qué oso con el qué vergüenza, porque un oso, o sea, digamos así, un oso no tiene nada que ver a una vergüenza, o ni modo que un oso pase mucho más vergüenza que la palabra vergüenza, pues no, ¿verdad? Y pues no, es tan interesante como, o sea, hay muchísimas más palabras, pero pues eran como que muy feas como para ser mencionadas aquí, ¿verdad? O bueno, una tal mencionada, sí, suenan como que muy feas. Bueno, dice, ten a la vista la multiplicidad de este juego de lenguajes, en estos ejemplos y en otros. Esos son los diferentes tipos que el lenguaje humano, las ventajas que el lenguaje humano tiene, como por ejemplo, dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, como lo había mencionado anteriormente, como tipo en las reglas de los juegos, o de tráeme esto y te llevan y cosas así. Dice el otro, describir un objeto por su apariencia o por sus medidas. Pues sí, a veces nosotros nos podemos a decir como de, oh, me gusta esta cosa porque es así, tiene estos gustos, estas apariencias, está bonito, está feo, está alto, etcétera. Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo. Pues nos podemos comunicar por medio de dibujos, como lo había mencionado en el lenguaje humano de las señas, pues gracias al movimiento de nuestro cuerpo podemos también comunicarnos por medio de dibujos, o como aprendieron así los niños, con dibujos y palabras. Relatar un suceso, pues claro, escribiendo vamos a usar el movimiento de nuestro cuerpo, por lo que también es una forma de la ventaja. Hacer conjeturas sobre el suceso también es otra de las ventajas. Formar y comprobar una síntesis. Pues claro, porque como es todo esto, ha sido como una gran comprobación y pues gracias a haber mostrado todas las conclusiones del lenguaje humano, pues fue la comunicación por lo que hizo para comprobar que el lenguaje humano tiene bastantes formas y enseñanzas y no solamente tiene que ver con el lenguaje humano y ya, no existe nada más. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Pues hay bastantes comprobaciones por el cual se pueden dar, como son tablas, síntesis, dibujos, diagramas, cuadros hipnóticos, cuadros de comparación, distintos tipos, y pues todo eso tiene que ver con el lenguaje humano. Inventar una historia y leerla, pues claro, como anteriormente, igual usamos el lenguaje humano porque la vamos a leer y pues vamos a usar la comunicación, la forma de hablar. Actuar en teatro. Esto es muy interesante porque actuar en teatro es como usas todos los movimientos, todos, igual como en una poesía, también vas a usar el movimiento de las manos, los ojos, lo de hablar, y todo eso es bastante interesante porque ahí sí usas todito, todo, las de las formas, las enseñanzas, y es por eso donde se desarrolla una gran capacidad y es tan importante. Cantar a coro también, eso es tan
se usa todo, adivinar acertijos. Ahí sí te pones a pensar todo lo que has aprendido en todo el tiempo y cuando te pones a pensar, ahí usas todo el lenguaje humano que aprendiste. Hacer un chiste y contarlo, igual forma. Aprendes, lo cuentas con movimientos, con señas, con el juego de ojos. Resolver un problema de aritmética aplicada. También ahí se resuelven, usas todos los conocimientos que tuviste desde niño con el lenguaje humano, traducir de un lenguaje a otro. Esto también es súper importante porque cada quien tiene su idioma, pues español, inglés, francés, etcétera. Y al aprender un lenguaje a otro, ahí vas a usar bastante el lenguaje humano que sabes, porque claramente sabemos que una palabra se puede decir de diferentes formas o se puede como significar diferentes tipos de cosas. Y pues para aprender todo eso, sí vamos a necesitar de mucho porque vamos a volver a nuestros tiempos de antes. Porque para aprender inglés vas a tener que ver el dibujo y cómo se escribe en inglés esa palabra. Y pues claro, también español, nuestro lenguaje que sabemos. O viceversa, los inglés a nosotros, ¿verdad? El español. Y suplicar, agradecer, maldecir, saludar y rezar. Pues claro, cuando saludamos, agradecemos, suplicamos, pues usamos las manos, los ojos, la forma de hablar, la comunicación. Cuando rezamos igual. Y pues es como usamos toda la comunicación, todo el lenguaje humano. Y bueno, vamos a dar un cierre acerca de toda esta síntesis. Dice, para mí es muy interesante comparar la multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabra y oraciones, con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje. Pues vamos a darle cierre igual a las preguntas de reflexión, que ¿por qué existe la comunicación? Pues dándole la conclusión, yo creo que la comunicación existe para podernos ayudar y poder nosotros ayudar, poder como aprender también, porque gracias a la comunicación tenemos todo ahorita. Porque si hubiéramos nacido, hubiéramos estado mudos, ni siquiera supiéramos que la seña ven con las manos significaba ven. No pudiéramos ayudar porque cómo nos íbamos a comunicar, cómo íbamos a hablar de una persona a otra con decirle, oh, necesitas mi ayuda, oh, te ayudo con mucho gusto. No íbamos a poder nada de eso. Y si no existiera la comunicación, yo pienso que ahorita estaríamos acabados, porque era como que nomás te centraras en ti mismo y en ti mismo te ibas a concentrar como de... Pero es que también es como... Es muy raro este tema, pero sí, si no existiera la comunicación fuéramos un desorden. No hubiera orden en la sociedad, porque tampoco hubiera reglas, no existieran los números, pues las palabras tampoco, porque cómo íbamos a comunicarnos, pues no aprendiéramos nada. Y gracias a la comunicación es todo lo que somos ahora. Y pues hablando del lenguaje humano, pues sí es como bastante interesante cómo es que tiene bastantes formas y enseñanzas. Y cómo es que el juego de los ojos hace bastante que nos comuniquemos. Porque todo lo que nosotros tenemos hace comunicación. Y tanto eso tiene tanto ventajas como desventajas. Pero sí es bastante interesante. Y creo que esta síntesis para mí sí ha sido como una de las que me ha centralizado bastante y me he puesto a pensar y digo como de, wow, ¿cómo es posible que un simple lenguaje humano haga a la sociedad bastante organizada? Porque gracias a eso existen las órdenes, las reglas, pues todo lo que somos, las empresas también, porque si no existiera la comunicación, no hubiera comunicación entre ellos. Y es bastante interesante.
Y pues sí, viene siendo todo de mi parte. Espero y no les haya quedado alguna duda y les haya explicado bien, pues ya ve, debido a este caso del coronavirus, del COVID-19, pues no hemos podido entender bien los temas de manera online, pero espero haber sido lo más clara posible. Y muchas gracias por su atención, compañeros. Que tengan un lindo día.